Una consulta, Carol. En este punto el profesor tampoco le dijo nada acerca de cómo, si ese sábado van a tener que exponer todos los grupos, ¿no les dio una recomendación de cómo deberían exponer esta parte? Porque coincido con lo que dijo Carlos, ¿no? O Absolutamente sea, nada. son muchos Tengo cuadros. la esperanza de que no empecemos el sábado nosotros a exponer Ya, entonces, para, ¿se dice? vámonos en el peor de los casos. Vámonos en el peor de los casos que ya, que te Para diga que sí tienes que improvisar. exponer, o sea, ¿no? Claro. Herramientas, ya sabemos que eso no va a ir ahí en la PPT, sino el programa de reposición. Equipos, te sugiero que lo coloques en una PPT. Este, ¿En una mobiliario. PPT cuál, perdón? En una PPT, la maquinaria. En otra PPT tenemos los equipos por áreas, ¿no? Y ayer llevamos dos PPTs contigo. En la tercera, también si tú usas para añadir, puede ser también el tema de las herramientas y que también dentro del Mejun, lo más importante en tu parte es maquinarias, luego los equipos y luego las herramientas. Realmente los útiles de limpieza de eso no es tan relevante para una exposición, pero sí es relevante para los montos que van en el sustento 3. Pero para una Entonces, exposición realmente, o sea, una PPT, no solo maquinaria, equipos y herramientas. herramientas, sí, es lo que te sugiero. Ujú. Sí. Igual, mira, si usas puedes poner los utensilios, pero la reposición, porque también es lo mismo, estás repitiendo montos, ¿no? Con la frecuencia de compra, las cantidades a reponer y por cada año. Entonces también eso lo podrías poner ya como un consolidado, ¿no? Junto a las herramientas. Eso también te lo podría aconsejar, ¿no? Una PPT. Pero, o sea, Cuando tú tanto estás en con PDF, herramientas el profe te como... dice, a ver, pasa, y tú pasas nomás, ¿no? Y si quiere que te quedes algo, ya lo tienes ahí a la mano, pero en una PPT es indistinto, no tendría que adivinar qué es lo que el profe realmente desea que tú pongas ahí, porque normalmente se pone con PDF esa parte, por la cantidad de cuadros. Mm, Ya, esto, por ejemplo, el programa de compras posteriores ya, es, por lo que veo, sí lo has realizado, entonces también colócalo, porque ese es un punto realmente que recién lo veo dentro de la estructura de proyecto integrador. No sé sí, en si lo has realidad es nuevo encontrado. porque en realidad lo he hecho en base a mi criterio porque no hay en otros trabajos nada similar. Entonces dije, por ejemplo, ¿no? En el tema de la moledora, como obviamente vamos a aumentar producción, porque se supone bien, vamos a tener que aumentar que programar no sé, pues la moledora, otra empacadora y todo eso, ¿no? Y el resto. Y ya, pero por si acaso Pero lo he mezclado, ¿ah? Isabel está considerando, es que todo tiene que estar alineado, ¿no? Por ejemplo, Isabel está considerando la maquinaria Ya. en base a capacidades máximas para los 5 años del periodo de evaluación, ¿no? Porque es el concepto más básico de una capacidad instalada. Entonces, Ajá. sí, por eso te decía la importancia de esa parte de los 5 años de la visión de evaluación, ¿no? Porque justamente si esos equipos te van a durar acá, durante los 5 años del periodo de evaluación, no tendría ningún sentido de que compres una moldeadora al tercer año o al segundo año, ¿no? Y etc., ¿no? Sí, No, no, pero o sea, ¿qué porque te puedo realmente decir? esto se ha considerado, cuando ustedes han investigado, ahí es justamente lo que te decía, ¿no? También que le consulten al profesor, porque es un punto nuevo y para mí no tiene ningún sentido. Le consulté No, a no tiene Isabel y para lógica. Isabel ningún sentido que haya ese programa de reposición de maquinaria. No, Sí, claro. pues, Perdón, el pero profesor, pues, ponlo contra la pared. Dile, profesor, si estamos considerando maquinaria para 5 años, para que nos dure con las capacidades máximas de producción, ¿no? Que tenemos, entonces, esa maquinaria tiene sí o sí 5 años de vida útil. Ya. ¿Qué maquinaria entonces tendría que reponerse un incremento de ventas si el incremento de ventas que se está reflejado en el programa de ventas como la demanda, que yo ya consideré dentro de los cálculos, ¿no? Que también están considerados para la producción, o sea, ¿qué incremento de venta entonces tengo que considerar adicional? Porque el incremento de ventas adicional, el inicial que ya salió, ya está considerado. Por eso la maquinaria ajusta a nuestro periodo, a los 5 años de periodo de evaluación,
ajustado a la demanda, ¿no? Ajustado al horario de trabajo, ajustado también a la capacidad de la misma maquinaria en sí. Entonces, profesor, Sí, ¿usted me podría decir cuál es el objetivo de este programa de recompra, ¿no? cuando le De hablé eso, maquinaria y incluso equipos? lo Ah, recuerdo que sí. clarito, porque le dije lo del tiempo de vida que es que son los 5 años del proyecto. Me dijo, bueno, ya que tengo tiempo de vida, voy a hablar como tú dices. Se muere, toda la maquinaria se muere a los 3 años. Así fue su respuesta, porque se deprecia. Esa fue su Tal respuesta. cual. Sí, yo también me acuerdo. Así me dijo. Estás usando. Como Es que estás diciendo no tiene tiempo de vida, sentido. que son los 5 años del proyecto, te voy a responder como tú me estás diciendo. Se muere. Se muere, o sea, se deprecia, porque me lo dijo, al tercer año. ¿Qué? A ver, O es sea, que ¿qué más le voy a preguntar? Dime. no tiene sentido. Sí, claro, no tiene sentido. Y eso es lo que comentábamos con Linda y con todos, ¿no? Que realmente no tiene sentido ese ítem, Porque mira, toda tu maquinaria en el pero sustento 3 bueno. va en la parte de activos fijos, o sea, toda la maquinaria va a estar en la parte de activos fijos en el sustento 3, ok. Entonces, ahí es donde entra también lo de la SUNAT, ¿no? Que es su condición sí o sí. Entonces, Ya, aparte de eso, en el punto de valor de desecho, donde se ve el tema de valor de mercado, si lo van a vender de repente al año 5, no pasaría su valor, y que efectivamente también hay maquinarias que al tercer año, ya, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, lo van a ver más adelante. Pero acá hay un tema. Este, no tiene sentido que digan de que su maquinaria muere al año 3 porque supuestamente va a tener que producir una maquinaria hasta el año 5. Eso es claro. lo que no cuadra. O sea, ¿cuál es el sentido? Yo entiendo, Porque la pero depreciación, ojo que la depreciación es una cosa que es una pérdida de valor monetaria que representa la vida útil de la máquina año por año. Entonces, cualquier maquinaria que va a estar dentro de sus activos fijos en el 603, sí o sí se va a depreciar. Ninguna no va a apreciar, pasar por claro. la depreciación. Solamente que se va a depreciar según la cantidad de años que tú has averiguado. Si tiene 5 años, sobre 5 años. Si tiene 10 años esa maquinaria, sobre 10 años, ¿no? Obviamente va a haber un valor de libros. No te digo que no. Y eso justamente se ve en el valor de desecho. En la parte que te digo que el profesor de repente se ha ido por ese lado. Pero si hablamos netamente de vida no monetaria, sino de vida de producción de la maquinaria son 5 años. Entonces, si mi maquinaria va a durar los 5 años, que tiene que durar los 5 años, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo la mate al año 3 porque yo no va a morir y que compre otra más? O sea, me va a inflar, me va a superinflar los costos. Y aparte que los procesos ya no deberían estar en base a una maquinaria, sino en base a dos maquinarias. Sí, te doy toda la razón, pero ¿qué te puedo Ahora, decir? cuando le diga Es eso un a profe Isa, le extraño. va a dar un ataque. Le va a dar un ataque a Isa si le digo eso, porque no lo No, había es considerado que así. imagínate a ustedes que dominan el tema, les da un ataque, imagínate para nosotros por criterio, o sea, por default lo sacamos y decimos, oye, o sea, qué absurdo lo que está diciendo, pero igual no tenemos una respuesta, Yo te entonces, aconsejo en tal caso que le hagas caso al profesor, pero no en la maquinaria. No nos metamos acá con maquinaria, de repente sí con los equipos, con algunos. ya. Solamente para llenar el Entonces, cuadrito, ¿no? Claro, o sea, como quien dice, ya, para que te quedes tranquilo, ¿no? Como estoy para dan poner chupete al niño para que deje de llorar, ya. algo, Exacto. Ujú, para que no me claro, jodas. Entonces, ya, para eso, pero no le pongas sí, maquinaria, exacto. porque si le pones maquinaria, ahí el profesor te va a decir, pero si tú vas a considerar Ahí lo sí, mismo que te acabo de decir. lo que tú me has dicho, sí, sí, sí. Entonces, ¿el grupo electrógeno lo considero o lo retiro? El grupo electrógeno, mm, eso lo puedes dejar ahí porque eso no afecta a la producción, no está dentro del flujograma de proceso. Yo lo que te digo es que no consideres acá en este programa de compras cualquier maquinaria Empacadora y que la esté moledora. considerado en el flujo. Claro. Y La etiquetadora tampoco, entonces, porque la sacar las etiquetadora tres también está primeras. Ajá, considerada, claro, también está así considerada es. en el Ya flujo. listo. Lo demás, no, lo demás sí puede ir ahí, ¿sí? No hay problema. Ok, Ya, entonces, ahora con la parte de... y como te digo, ahí ya terminaría, ¿no? O sea, tu parte va a ser súper rápido, en tiempo realmente, mira, si es que es según la experiencia, yo te diría que tú te vas a demorar a lo mucho 3 minutos. Y a lo mucho, si es que el profesor te dice que expongas, porque incluso
En mi experiencia, mi compañera no expuso, o sea, Sandy le preguntaron una cosa sobre su sustento, porque no alcanzaba para justamente ¿O la sí? parte sí, porque es que la explicación que va a hacer Carlos va a demorar bastante del flujograma. No sé si a la hora de... A ver, una cosa es que ustedes han tenido que investigar cada parte y otra cosa que de repente ahí sí yo les sugiero que consideren de que a Carlos no lo dejen solo, explicando tanta cosa, porque lo que Carlos va a explicar es muy denso. Entonces, que alguien lo apoye. Carlos puede explicar el flujograma y un punto más, pero de ahí de repente, de las 5 diapositivas que le dije a Carlos promedio, ¿no? 5 o 4, Carlos expone 2 y que alguien lo ayude con 3, porque Carlos va a exponer lo más importante y lo más complejo, que es el flujograma. Y tú de repente, Carlos, Carlos la puedes apoyar de repente con, ¿no? con las capacidades, o de repente quien está antes de Linda, que está antes de Carlos, lo puede apoyar con las capacidades, no sé, porque sus partes van a volar. O sea, no, van a durar 3 minutos, mientras que la de Carlos va a durar por lo menos unos 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, no sé. Entonces, por eso le digo, si bien Carlos le corresponde a efecto del Word y los cálculos realizar eso, pero a efecto de exposición, yo sí aconsejaría de que alguien lo apoye en la exposición. Y les conviene, ¿no? Porque mira, claro, por ejemplo, en tu parte, como te digo, el profesor lo más probable es que te diga que no expongas para darle más tiempo a Carlos. Entonces, si es que sucede eso, te vas a quedar sin exponer y bueno, no sé, es que ya tu profesor es No muy, creo, porque muy en todo particular. el sustento uno, todos se han expuesto, unos más, otros menos, pero no creo que a Caro le diga no expongas. Quizás le expone un poco menos. Bueno, No, y tanto con como... mayor razón por el tema de que se me prende. Tú has escuchado la uno y no es mi percepción, Ahora, sino mi, la de mi todos, creo. consejo, mi consejo es de que ahorita no estamos hablando sobre la exposición final, estamos ahorita sobre un previo, entonces, mide la temperatura el sábado. Yo lo que te estoy diciendo ahorita, Carol, es lo que tú puedes colocar para ese sábado. Pero ese sábado, ustedes ya cuando vean, ¿no? Qué es lo que el profesor les pida por cada punto, podemos, ¿no? Van a reestructurar justamente su parte de la exposición. Pero ahorita lo que te estoy diciendo es en base a experiencia, ¿no? Ya si yo creo o no creo, bueno, yo también estoy suponiendo que el profesor no, pero yo al final no lo conozco, ¿no? Pero en base a experiencia, yo lo que te puedo decir es de que a veces el profesor, por darle más importancia a la parte que va a exponer Carlos, no sí va a querer que otras partes, no como la parte del otro Carlos Paguara, no, de Carlos Paguara, del estudio legal, y tu parte que son las menos relevantes en ese sustento, las va a pasar así volando. Entonces, bueno, esa es experiencia, pero si hablamos netamente, yo te digo, mide temperatura el día sábado para que ya más o menos veas si es así o no, ¿no? De repente me estoy equivocando con tu profe y espero que sea así. Pero mira, por otro lado, o sea, si el profe les pone nota estándar a todos, si Carlos se pone bien su punto de eso, o sea, su punto del capítulo 6, todos van a recibir buenas notas. Porque así es lo que estoy viendo, por lo que ustedes me han comentado, que es la manera que el profe califica, ¿no? A otros profesores califican de manera individual, o sea, de acuerdo a lo que yo les comenté en el primer sustento. Su profe no, su profe estandariza la nota. Entonces, bueno, ahí tienen un punto a favor, ¿no? Eso ya es un punto a favor de ustedes. Este, bueno, aparte de la realización, para terminar con tu Carol, ya te dije, ¿no? Te aconsejo que sean 3 diapositivas, en una maquinaria, en otros equipos y en otro ya los programas de mantenimiento, o sea, ¿no? de reposición. Claro, de reposición que habíamos hablado de utensilios y de herramientas, que también son relativamente importantes. Lo más importante es maquinaria y equipos. Y, y esto también porque si esto es nuevo, me imagino que el profesor lo va a querer ver, ¿no? Y tendrás que quitar esto. De ahí ya, básicamente eso. Tú ya ves si son 3 diapositivas o de repente te vas a 4, ¿no? Que es realmente es lo más importante. Porque recuerda que igual, o sea, no se puede, no podemos colocar todo, ¿no? O sea, si no serían ya, en tu punto, serían cerca de 10, 15 diapositivas, y al final, como ya les dije, lo más importante no es esta parte de compra, porque es realmente, o sea, simplemente, mira, es colocar unidad, precio, y de repente una estimación anual, ¿no? Muy distinto a decir cómo han estimado, no sé, su mano de obra por cada punto del proceso, etc, etc. Por eso es menos relevante. Yo sé que igual han cambiado, no me malinterpreten, sino que les estoy diciendo en base a experiencia, ¿no? O sea, no, ya para el próximo sustento de repente a ti, Carol, y a ti, Carlos Paguara, les va a tocar una parte más importante. Definitivamente estoy seguro que sí, pero para ese sustento lamentablemente no es así. Entonces,
Igual bueno, ya te dije, ¿no? Básicamente eso. Ya. Rocío, en tu caso, ahora sí que arrancamos contigo. La localización, en una diapositiva, solamente tu cuadro de macro y micro localización, tu matriz ponderada, solamente esta tabla, nada más. Y tú explicas, tienes que explicar obviamente lo que ya te expliqué, cómo se halla, ¿no? Igual acá el profe te va a decir súper rápido, o sea, en base a experiencia, ¿no? Si ya tu profe de repente sí quiere una explicación más a fondo, bueno, vas a tener que explicar acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron mis variables? Precio de metros cuadrados. O sea, obviamente tienes que explicarlo, ¿no? O sea, por lo que hemos estimado para la macrolocalización es, por ejemplo, variables más relevantes para la factibilidad de nuestro proyecto. Por ejemplo, el precio de metro cuadrado de la planta donde nos vamos a ubicar, ¿no? ¿Qué distrito nos ofrece un precio más atractivo? La cercanía de los proveedores. Esto mencioné justamente en la asesoría anterior. No cambia, es exactamente lo mismo que tienes que sustentar. Y simplemente a lo mucho decir, bueno, y hemos considerado, ¿no? Tales distritos, Ate, Chorrillos, Centranita, Surco, Villa El Salvador, y según lo que hemos podido ponderar, ¿no? Según el grado de importancia que le hemos estimado a cada distrito, ¿no? Y en relación a cada variable, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en la macrolocalización, los distritos más atractivos para poder establecer una ubicación de nuestra planta y oficinas es en Ate y es en Santa Anita. Ok, listo. Pasas a la siguiente. La siguiente tabla que es la micro. Y de esta, para eso también en formato APA. Esto en formato APA no, traten de que no se vea así, porque realmente, o sea, me imagino que todavía hay tiempo y por eso lo han enviado de acuerdo a lo que han avanzado, ¿no? Pero hay mucho tema de formato APA que sí hay que corregir, ¿no? Para que no tengan complicaciones en el Word. Y eso no se ve muy bien que digamos, así como, o sea. Pero bueno, el tema es de que expliques la microlocalización. Profesor, una vez que ya hemos considerado los distritos más relevantes según las variables, ¿no? De interés para el proyecto, pasamos a la microlocalización, donde ya procedemos a hacer la terna final, ¿no? Entre los distritos previamente evaluados, ¿no? Según plantas que hemos ubicado en portales como urbania.com, adondevivir.com, las más atractivas que cumplan, ¿no? Con ciertas variables para la microlocalización, que son el precio de local y disponibilidad, el proceso de acondicionamiento, porque usted sabe que es importante, ¿no? Y lo que has puesto acá, o sea, por eso te dije, lo que tú has puesto acá está súper bien explicado, y el cual tú lo has puesto acá, te dices, claro, esto fue lo que te mencioné al principio y lo que te puedo replicar ahorita, ¿no? A lo mucho decir, ¿por qué el precio de acondicionamiento? Porque, y lo que pusiste por acá que lo vi, que también está muy bien explicado, acá está, ¿no? Se plantea, justamente ese es un sustento, porque tú quieres economizar y tratar de gastar lo mínimo posible, ¿no? En acondicionar un local. Por eso vas a querer hallar un local que tenga la mayor parte de las calificaciones que te pide, no sé, pues defensa civil, que te pide DIGESA, DIGENIT, etc., ¿no? Y también la factibilidad del negocio en sí, ¿no? Que tenga sus oficinas, ¿no? Que tenga también su área para Ah, algo que me dijo Isabel Rocío es de que consideres dentro de la planta un centro de almacén tanto para productos terminados, o sea, perdón, para materia prima, o sea, te hablo de tu quinoa, te hablo del perejil seco, el ajo también pulverizado, etc., ¿no? Todo tiene que estar también en un almacén, pero aparte también hay un almacén de congelamiento, ¿no? Y también, perdón, no, miento, un almacén de productos terminados, que no es el mismo almacén. Entonces, ya cuando una vez terminemos con ISA, que va a ser, me imagino, ISA va a pasar, no sé, Linda, qué día te dije, ya no recuerdo, y ya te estaría pasando el flujo el día siguiente, y ya, o sea, dependiendo, pues, y ya tú lo podrías trabajar a partir de ese día, lo que yo te envíe el flujo, porque tanto el flujo, la secuencia del proceso con la maquinaria que ha visto Carol, ¿no? En el programa de compras que he considerado, es lo que tú tienes que proyectar en tu planta, ¿no? Cómo lo distribuyes y también por espacios, ¿no? Por eso, si la máquina tal tiene tal dimensión, tú la vas a colocar y dentro que cumpla el flujo del proceso, ¿no? O sea, lo que está acá, ¿no? De repente, si acá está, no sé, el almacenamiento de los insumos, ¿no? De la materia prima,
no vas a colocar en tu plano el almacén por acá y tu centro de recepción por acá. No tendría sentido porque acá es secuencial, ¿no? O de repente, bueno, también más sentido tiene acá en la parte de proceso, ¿no? Si tu máquina de lavado de quinoa, tú la consideras por ese lado de tu plano, no vas a colocar el que sigue por acá, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, si es una secuencia, después de lavado de quinoa, ustedes han considerado una máquina tostadora. Entonces, anexa a esa máquina de lavado de quinoa tiene que estar la máquina de la tostadora. Y así de manera secuencial con el flujograma, que todavía falta, porque obviamente tengo que corregir esta parte. Y las dimensiones ya las tienes, porque las dimensiones ya te las pasó Carol en la parte de la maquinaria. Y ahí recién ya puedes hacer tu eso, ¿no? Tu plano en AutoCAD. Perdón, eso no, acá. Rocío, ¿me estás escuchando? Creo que sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, claro, te estoy escuchando. Ah, ya, ok, ok. Una consultita. Entonces, Entonces, para el PowerPoint sería tipo una micro y una macro en dos diapos diferentes o en una no, meto las dos. en una Ahí. mete la dos, ¿no? Y como te digo, ya tienes que saber para eso todo el concepto de las variables, ¿no? O sea, porque acá tú lo que tienes que poner son las variables en sí, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia de tu congestión vehicular? Y tú lo has explicado muy bien acá también, ¿no? Por eso te digo, o sea, acá no tuve ninguna observación porque está súper bien explicado, pero eso tienes que aprendértelo de memoria para que el día de la exposición lo expliques, pero también no te vas a explayar tanto, ¿no? Porque también tu tiempo, digamos, tu parte también, o sea, es rápida. Dos cuadros, una diapositiva en PPT y hacerlo lo más resumido punto por punto. Si el profesor te dice, no, ya, pasemos a lo siguiente, ahí pasa a lo siguiente. Pero si te pide que expliques de manera secuencial, ya te preparaste y ya sabes, ¿no? Cada variable de memoria. Y obviamente también explicar la ponderación de esas plantas, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos una PPT. Eso no, tampoco. Y ahí sí podría venir las fotos de local. Claro que sí va a venir las fotos de local. No te aconsejo esta foto, porque esa foto sí te va a quemar. En uno te va a quemar por el tema del techo de calamina. No está permitido. Y ahí el profesor te va a decir, pero entonces averigua con un experto que vea proceso de alimentos, pero producción de alimentos de hamburguesas o de carnes, ¿no? Que te diga qué es lo que exige Digesa, cuáles son las especificaciones técnicas que tiene Digesa para una planta procesadora de hamburguesas, porque no es factible con una lámina ¿no? Y el experto que te va a decir que tiene que estar recubierto obviamente en concreto, que tiene que estar recubierto a la par con una mayólica que sea resistente, ¿no? Una mayólica que sea resistente a tanto a químicos como también a altas temperaturas, cosa que esa mayólica es distinta de repente a una mayólica de suelo que tiene que estar más destinada, ¿no? A una mayólica de alto peso, ¿no? Porque las máquinas también tienen un peso. Entonces, eso ya me estoy adelantando un poco con tu cuestión, ¿no? Cuando investigues acá, tienes que investigar también qué cerámicos son para el suelo, qué cerámicos es para el techo, ¿no? Eso incluso te puedes copiar dentro de lo que te di. Eso sí no hay problema, porque eso sí está bien investigado. Solamente que acá sí me preocupé porque dije, pucha, entonces no he considerado lo más importante que es, si acá va a ir la planta, ¿no? De producción, acá va a estar las máquinas, con este techo de calamina, el profe lo que le va a decir es, no, está mal. Pero igual, tienes que poner fotos, ojo, y cuando presentes tu planta, tienes que poner algunas fotos para que el profesor visualmente valide que la planta que tú has hallado en tu microlocalización es la que, ¿no? Sea factible para tu negocio, para tu proyecto. Entonces, luego de eso ya vendrían el costo-beneficio también te lo va a pedir, porque te va a decir, ya, ok, señorita Rocío, como va a hablar el profe, ¿no? Entonces, usted dígame, ¿ha considerado un costo-beneficio para saber si realmente es más interesante para su proyecto alquilar que comprar? Porque de repente sale más a cuenta comprar, cosa que sería imposible, ¿no? Y tú le dices, sí, efectivamente, profesor, hemos hecho un costo-beneficio, ¿no? Y si ahí ya podrías agregar esa tablita junto en una PPT con las fotos del local. Ahí está. Podrías empalmar las fotos del local con ese cuadrito y también, a lo mucho, unas características del local, ¿no? Por ejemplo, el metraje que tiene el local, ¿no? La dirección, el metraje. Es el dos plantas, por lo que recuerdo. Tiene 2 pisos, ¿no? Esta información que
encontrado porque no recuerdo más. Lo relevante, no así puntual, tal, 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 y lo más relevante. Abajo el costo-beneficio, que es esto. También muy importante en tu parte son los planos, porque el profesor si va a revisar los planos, va a ver, por ejemplo, lo que te dije, ¿no? Que tus planos esté de acuerdo a la secuencia. Va a decir, ya, ok, una consulta, usted me está poniendo acá esta maquinaria, pero que yo recuerde, Carlos Quintanilla ha dicho que su proceso, en la secuencia de su proceso de las máquinas estaban juntas, entonces usted me está colocando, acá no está, perdón, está en la otra, usted me está colocando, ¿no? Maquinarias dentro del plano que están totalmente separadas. Obviamente eso va a repercutir en tiempos, no hay eficiencia en la producción, ¿no? Entonces incluso va a congestionar los espacios ¿no? de donde caminan, obviamente, los pasillos, ¿no? Los espacios libres, ¿no? Entonces todo eso tienes que estar preparado. Por eso te decía de que en base a este flujograma, que todavía falta corregir un poquito más debido a los últimos cambios, acá se tiene que tú tienes que más o menos determinar la ubicación de las maquinarias, ¿no? Si por ejemplo acá va a estar el área de picado, tienes que poner al costado del área de picado la máquina de la molienda de la carne, porque mira, esos son procesos manuales, lo que está en círculos son procesos manuales, lo que está en rectángulos son procesos automatizados por máquinas. Entonces acá hay una máquina que tú tienes que sí o sí colocar, pero también previo a la máquina tienes que tener un espacio dentro de tu planta de producción, dentro de tu AutoCAD, que tiene que haber una área para que ellos piquen y para que ellos racionen la carne, ¿no? O sea, todo tiene que tener un sentido secuencial. Y también, como todo en AutoCAD, tiene que estar, ¿cómo se llama? También con dimensiones. Tu maquinaria también debería estar dimensionada, ¿no? Para que también todo cuadre dentro de esto, ¿no? Del plano. Ya, básicamente eso. Les pasé, ¿no? Sí, sí les pasé, claro. En el ejemplo que te pasé, Carol, perdón, Rocío, ahí está, por ejemplo, cómo es una ubicación de la maquinaria, ¿no? En ese plano que te envié justamente el área de producción, que es la parte más crítica. Pero en la parte tienes que hacer tanto un plano del área y presentarlo en la exposición, un plano del área de producción, que ahí sí el profesor te va a pedir te va a pedir que expliques, eso sí te va a pedir, sí me acuerdo perfectamente que eso sí se va a tomar un tiempecito, y ya sería condicional el tema de administración y ventas, que también te lo podría, ¿no? Ya no es tan importante, ojo. Administración y ventas no es tan importante, pero podrías colocar por si acaso en otra PPT, ¿no? Y sí darle más importancia a la PPT de producción, del plan de producción. Y te dije, ¿no? Que tiene digamos, tu contexto para ubicar las máquinas dentro de ese plano que tú has hecho en AutoCAD es debido al flujo, que efectivamente Carlos Quintanilla ya lo expuso anteriormente, y que todo tiene que tener una secuencia, ¿no? Y también al volumen, a las dimensiones que tiene la maquinaria dentro, que Carol consideró en la compra de la maquinaria. Entonces, de esta manera he podido distribuir de esta manera la planta de producción, ¿no? El área de producción. Bueno, aparte que también hay otras áreas que no son netamente máquinas, también hay un área de baños, ¿no? Que también está, ¿no? Los almacenes también tienen que estar en esa área de producción. Recuerda que Isabel ya te dio el tip que tiene que haber un almacén para productos ingresantes, ¿no? Insumos materiales, ¿no? Y otro almacén que es para productos terminados, que incluso Digemit, si tú estás bajo el BPM, Digemit sí te lo va a exigir. No puede haber un almacén conjunto. En el BPM sí te exigen de que hay un almacén para cada tipo de proceso, ¿no? O sea, por separado. Así está en la misma área, pero que al menos esté separado, ¿no? Entonces, y ya ese es un tip que te ha dado Isa, te lo traslado y que justamente sí tienes que considerarlo en tu AutoCAD, dentro del área de la planta de producción, ¿no? O del área de producción, más bien dicho. Y ¿Qué entre más? el plano Eso, y el explicar la micro, ¿cuánto tiempo debería tardarme como máximo? acá te vas a tardar más en el plano de producción. Sí, depende también la orientación de tu profesor, ¿no? Porque a veces mis profecías no se han cumplido cuando le dije, ¿no? Que el profe se va a tomar más tiempo acá, porque como ustedes bien han dicho, su profesor se explaya más. Entonces, yo te hablo en base a experiencia de 50 minutos, ¿no? Entonces, que es según reglamento. Si es que tu profe se expande más tiempo, pucha, tienes que prepararte con todo, ¿no? O sea, con todo lo que te estoy diciendo, la macro, la micro, los planos, ¿no? O sea,
Pero si es así, en tiempo yo te diría que tú podrías exponer unos 7 minutos. Ajá, porque el profesor te hace preguntas en el plano. Si es que tu profesor está orientado a que todo está alineado, ¿no? Si es que no está orientado a una alineación entre el planograma y entre el plano y el flujograma, ¿no? Y la compra de la maquinaria, entonces lo va a pasar por alto y lo va, ¿no? Y no digo que esté mal, ojo, ¿ah? Simplemente son orientaciones que también pueden tener los docentes, ¿no? Entonces, eso ya es muy subjetivo, pero si te hablo en base a mi experiencia, yo te diría que en 7 minutos tú ya estarías terminado tu parte. Ajá. Jean-Pierre, una consulta, por favor. Pero aguanta. Sí, dime. ¿Tú crees que me puedas brindar tu número telefónico para escribirte cualquier coordinación de los tiempos de cocción, cosas que tenga que ver con ISA, por favor, Sí, para normal, o facilitar sea, comunicación? sí, sí, o sea, es más, algo que siempre me pareció un poco curioso es de que cuando yo les ofrecí el primer pack del sustento uno, ahí les había puesto que tienen asesoría conmigo por WhatsApp. Y me pareció raro de que ninguno de ustedes me escriba. O sea, eso es incluido, por si acaso, ¿ah? Sácale provecho el pack. Entonces sí, tranquilamente. Me imagino que Linda les ha pasado mi número, ¿no? No sé. Pero bueno. Por eso siempre le decía a Linda, lean bien lo que les he enviado dentro del pack, ¿no? Porque la asesoría por Sí, WhatsApp también es seguro incluida, que por si tú sabes acaso. que a veces, bueno, al menos yo recibo bastantes WhatsApps y a veces veo Ya. así a grosso modo, leo como que lo que más importante y ya después avanzo y cuando No, así pasan esas... sea para lo mínimo o algo más importante, o sea, es parte Ya, de, entonces normal. ya. Obviamente Gracias, también, o sea, Jean-Pierre. sí, obviamente también, o sea, con tiempos, ¿no? De repente a veces, no sé, si es muy tarde, de repente sí entenderás que de repente ya estoy descansando y te voy a contestar al día siguiente, ¿no? No lo tomes a mal. Claro, A no, no, veces se malinterpreta entiendo. eso Yo, en el yo, WhatsApp. yo considero que buena hora es máximo 11, 11:20 tal vez, si es que es una emergencia, ¿no? Correcto, tal cual, tal cual. Igual que tú piensas. Justamente coincidimos en eso. Entonces, ya, normal, dile a Linda que te pase mi número, que te lo pase por WhatsApp y tú me agregas de frente, ¿no? Y me Ya pasas la listo, voz. yo Ya, te escribo. entonces, ya, abrazo. Gracias, Carlos. Rocío, otro punto también importante de tu parte es los gastos de ecuación y acá también el profesor va a poner mucho interés. Entonces ya serían con esto, cosa que me olvidé de considerarlo, ya estamos hablando de 10 minutos, ¿ah? Contigo, Rocío. Sí. Una consultita. Yo puse como referencia en la tabla de acuerdo al trabajo que tú hiciste. Sin embargo, no le he puesto precio porque considero que igual quería consultarle qué tipo de material va a ir, ¿no? Porque obviamente eso es como referencia. Eso es lo que he Ujú. puesto, y todo tu trabajo. Pero por eso lo dejo en Ya. blanco porque no sé si voy a usar esos materiales, voy a llegar más o tal vez menos, porque he visto en otros repositorios y sus tablas son chiquititas, como que esto ya, y pasan a al siguiente capítulo. Claro, es que Entonces, ahí entra donde yo te digo, ¿no? Hay cosas que tienen que consultarle a su profesor. Por ejemplo, en mi caso tuve un profesor que es uno de los más exigentes de proyecto integrado, por eso nadie se quiere inscribir con mi profesor. Yo, porque me matriculé tarde, no me quedaba otra opción, y eso fue lo que le comenté a Linda, ¿no? Que no me quedó otra, y me metí con el más pesado, se puede decir, por no decir una lisura, y me tocó, León creo. sí, León Gabanel. Entonces, ese pata sí te exige todo, 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 todo. Por eso, de repente, él es súper militarizado, pero sí te explica, eso sí, es muy militarizado, pero te explica todo, eso sí. No tengo ninguna queja respecto a eso. Ahora, el tema es de que él sí te pedía, ¿no? Ya, o sea, el peso de la máquina, entonces tienes que considerar tal tipo de cerámico, lo que te decía, ¿no? Si tu responsabilidad social tiene un impacto ambiental, ¿dónde está en tu base de ecuación las luces LED? Y tiene mucha lógica porque obviamente tiene que ser considerado, ¿no? Dependiendo de cada docente, realmente hay docentes que son bien telas, ¿no? Hay otros que son, la chichisola, por ejemplo, es un intermedio, ¿no? Y hay otros que sí son como el mío, que sí es, pucha, ya extremo, ¿no? Entonces, sí, sí. En mi caso sí tuve que investigar toda esa parte, o sea, cuáles son los pisos, hasta para los baños, ¿no? Los grifos, o sea, de secuencia, o sea, todo eso sí, me pidieron al pormenor. Y, exacto, como tú dices, también hay otros trabajos, como te digo, también depende del profesor, ¿no? Que no les pide tanto relleno. Lo ideal es que sea así, ¿no? Entonces, pregúntale a tu profesor si tienes que investigar. De repente, si tú le preguntas, te va a decir, sí, sí, claro, tienes que investigar, ¿no? Porque obviamente tiene una lógica que investigues.
Mm. Pero bueno, eso ya es muy subjetivo. Yo te aconsejo en base a lo que debería hacer, ¿no? No solamente a lo que diga un docente, sino al alineamiento en base a lo que es justamente adecuar una planta, ¿no? Que todo tiene que estar bien considerado. Entonces ya depende realmente de lo que te puedan decir. Pero yo te doy la sugerencia, ¿no? Este punto sí te lo va a pedir que lo expliques y te va a decir, ¿no? De repente, ya, una consulta. Defensa Civil no te pide también dos tipos ¿cómo se llama? De extinguidores. Uno que sea, porque si tú tienes una planta de producción y tienes maquinaria que es eléctrica y X, ¿no? Ya, no te piden que tengas tanto ¿cómo es? Extintores de polvo y otros extintores, creo que es, no me acuerdo ya Uno bien qué es tipo, pero son dos. polvo químico seco y el otro es de agua. Exacto. Tal cual, Carlos. Eso. O sea, hay distintos. Chévere, chévere que tengas eso porque eso es lo que justamente, o sea, tal cual te dice Carlos, que hay un tipo de extinguidor en polvo que es netamente para, creo que conexiones técnicas, ¿no, Carlos? No sé si tú recuerdas El bien eso. polvo, el polvo químico seco sirve para apagar, por ejemplo, incendio de motores, incendio de Maquinarias, ¿no? combustibles, maquinaria, Electricidad, netamente ajá, sí. maquinaria. Claro, entonces eso te va a preguntar Rocío, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, ¿dónde están ya, todos esos extintores hay, pero ¿qué tipo de extintores? ¿No? O sea, acá no veo que, por ejemplo, esté especificado para o sea, para la maquinaria o para las computadoras, ¿no? Para las conexiones eléctricas, muy distinto a un extintor de repente de espuma. Ahí está, de espuma también era otro material, ¿no? Que es tiene otro tipo de funcionalidad. Entonces, por eso te decía, ¿no? En el caso de conmigo, sí te aconsejo que sea más especificado. Pero Una un es, consulta, una sí. consultita. Y siempre, por ejemplo, en los gastos de material, ¿es recomendarme irme por lo más barato? O sea, por ejemplo, puedo ir a Casinelli a comprar, como puedo ir, no sé, pues, a un lugar más, más económico, tal vez. O sea, ¿qué tipo de precios Normal, debo no, no hay poner? O problema. sea, si estamos empezando, se supone, ¿no? No podemos gastar tanto tampoco. No, claro, o sea, es como que, claro, te pongo este ejemplo, ¿no? De repente un restaurante, ¿no? Vaya a comprar a Wong, ¿no? O Yanda, o sea, de hecho que era así más caro. De repente con un proveedor, ¿no? Un proveedor que de repente no sea tan caro, pueda conseguir la misma calidad a menor precio, ¿no? Y sí, tu pregunta es súper válida porque justamente tú puedes conseguir de repente cualquier presupuesto. Mira, yo tuve un pata que justamente trabajó en Decorlux, trabajó en Casinelli en su época, y no sé, y a él le saqué justamente esas especificaciones de los pisos, de los pesos, ¿no? Hasta de la fragua. Si tú has visto lo que te envié, tú también lo has considerado, la fragua, los pegamentos, todo, todo, todo. Entonces, eso es netamente investigación con alguien que sepa del tema, ¿no? O sea, yo lo que te puedo acá recomendar es que te prepares acerca de eso al pormenor, a eso, pero ya, digamos, especificaciones técnicas